Y este será un Pesaj diferente en Israel. Si cada Pesaj tiene que ser diferente, como nos dice la Gadá, ¿en qué se diferencia esta noche del resto de las noches? Bueno, a partir de todo lo que se ha vivido en las últimas semanas en Israel, va a ser un Pesaj diferente. Ojalá un Pesaj de mucho diálogo, de mucha escucha y de mucha comprensión de que todos los hijos, en sus diferencias, son parte de la familia. Vamos a tener el privilegio, y yo personalmente, de dialogar con alguien que ha sido muy importante en mi vida. Él ha formado a generaciones. Nacido en la Argentina, es el director del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Barilán. Recuerdo cuando aún muy joven tuve la bendición de tenerlo a él como aquel que de alguna manera me llevaba en mis primeros pasos en la tierra de Israel, haber recorrido lugares únicos como, bueno, estar en Kiryat Arba, en el corazón de Hebrón, en Marat Machpelah, el lugar donde es la cueva de los patriarcas, un lugar sagrado para la tradición judía, y tantos otros, la casa del rabino Levinger en Hebrón, y recorrer y recorrer. Claro, la lectura de los hechos en Israel tiene que ir más allá del árbol puntual para tratar de comprender esta discusión que se ha dado con, yo le diría, tanta tensión, incluso a veces incomprensión. Querido Meir Beritzhak, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Shalom, shalom, Miki. Todo bien, gracias a Dios. Qué lindo verte. Meir, bueno, nunca es aburrido en Israel y en las últimas semanas menos aburrido. Y queremos escuchar cuál es tu lectura de lo que está aconteciendo y qué hay en el fondo, de alguna manera, más allá del hecho puntual de esta reforma judicial que voy a decir yo, no sé si vas a compartir, todos dicen, no importa si son hoy del gobierno, incluso de la oposición, hay que reformar y retocar, pero parecería que, bueno, o las condiciones no están dadas o hay algunos otros temas de fondo que se están discutiendo. ¿Cuál es tu mirada y tu lectura sobre estos hechos? Mira, primero que todo, ya coincido con tu introducción cuando hablas de una reforma judicial, porque también en los medios ya se habla a nivel de dialéctica de una apocalipsa de la democracia israelí y en lugar de una reforma judicial se habla ya de una revolución judicial o una revolución incluso de los entes principales del gobierno, del poder legislativo, del poder judicial, etcétera, hasta llegar obviamente a la palabra que más asusta, una dictadura en Israel. Bueno, yo no tengo que explicar lo que es dictadura, también soy nacido en Argentina y como latinoamericano de origen no tenemos que definir qué es dictadura, lo tuvimos a flor de piel en distintas oportunidades. Así que dejando los slogans y realmente la demagogia semántica, yo creo personalmente que me y matok, o sea, de lo duro o de lo amargo, estoy confiado que si Dios quiere va a salir algo dulce o por lo menos positivo, ya que esta discusión en la sociedad israelí va mucho más allá de la reforma judicial o de Bibi o no Bibi, etcétera, etcétera. O sea, llegó un momento en que realmente nos sacamos después de Purim las caretas hacia Pesach y realmente lo que se discute acá es que Medinat Israel, que Medina Yudit, qué Estado judío queremos para las próximas generaciones, para la eternidad. O sea, ya pasamos de ser un Estado de judíos, sino qué tipo de Estado judío, qué identidad judía nacional tiene que tener Medinat Israel. Y eso no tiene nada que ver con democracia, no democracia, y no hay ninguna contradicción entre judaísmo y democracia. Ese no es el tema. El tema es que hay por lo menos dos grandes grupos que discuten
cómo se tiene que ver el Estado judío. El grupo que se opone para hacerlo en forma sistemática, a pesar de que realmente a nivel de contenidos no hay una coherencia de uno a uno, pero llamémoslo el grupo que se opone a la reforma judicial como emblema, a pesar de que obviamente no estamos hablando puntualmente de eso, ve que demográficamente es un hecho, es una uvda. Los votantes eventuales del centro derecha dentro de Israel, sean tradicionalistas, ortodoxos, sionistas o ultraortodoxos, demográficamente, gracias a Dios, en 2 o 3 generaciones van a ser mayoría en Israel, sino mayoría absoluta. También hay que tener en cuenta que incluso hoy en el Parlamento israelí, en la Knesset, diputados de la so-called centro derechas, estamos hablando no de 64, sino de por lo menos 75 diputados que responden a esa ideología, pero que se oponen obviamente al liderazgo de Netanyahu. Esa es mi visión. Yo creo que lo más importante rumbo a Pesach, tú bien comienzas con Pesach y también hay que concluir con algo relativo a nuestra tradición, a nuestra identidad. El famoso Beishe Amda Lavoteinu, que vamos a decir en el Seder de Pesach, en la traducción es Shelo Echad Bilvad, donde aleno, o sea, la traducción literal sobre un pie, como se dice, es que en cada generación ¿sí? hay alguien que se levanta para tratar de destruir a Israel. Los ejemplos históricos están de más y son obviamente conocidos. Pero lo estudié justamente en esta semana, lo aprendí, que en Ibrit se dice Velo Echad Bilvad, Shelo Echad Bilvad, Omdim Aleinu Lechamter. ¿Qué significa Shelo Echad Bilvad? Que no solo uno. La traducción, la explicación del Midrash dice Shelo Echad Bilvad, que cuando no somos Echad, cuando no estamos unidos, solamente ahí, Omdim Aleinu Lechamter, solamente ahí puede levantarse alguien para tratar de destruirnos, y con todo no estemos atemorizados. Ken Beishe Amda, Ken Hashem Matzileinu Miadam. Eso para todas las generaciones. Que Dios nos salva de las manos de ellos. Claro, has hecho una bellísima, drushe, para decirlo en términos nuestros, una muy linda explicación profunda de este tema que se está discutiendo, como dices, desde la identidad que tiene y tendrá el Estado judío, agregado los temas de la demografía, pero hay, además de esto, bueno, desde la política, los intereses y todo lo que juega en cualquier democracia, hay situaciones preocupantes y quiero planteártelas y compartirlas, a ver cuál es tu mirada. Una discusión sobre la identidad se da generalmente con, bueno, el tiempo, la tranquilidad, el diálogo, sin que un grupo pretenda imponerle a otro, más allá de que, bueno, las democracias, las mayorías tienen que de alguna manera ir llevando un destino. Pero hay situaciones puntuales de preocupación, sobre todo de algunos, por ejemplo, ministros hoy, como el ministro Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, el ministro Smotrich, el ministro de Finanzas, que representan una visión que para incluso la centro derecha israelí a veces termina siendo un poco incendiaria, lo digo así, y que produce algún tipo de preocupación. A esto le agrego y te pregunto si incluso una reforma como esta que se plantea judicial, bueno, también requiere que aquellos que la impulsen tengan las manos lo suficientemente libres y limpias, ya que hablamos de Pesach, como para que nadie pueda llegar a pensar de que tiene algún tipo de interés personal, sea Netanyahu, sea el ministro Deri, o no el ministro Deri, el miembro hoy de la Knesset, Aryeh Deri, líder de un partido, o toda una cantidad de otra gente que algunos dicen no tienen la credibilidad suficiente para que esta reforma llegue a tener lugar. ¿Qué dirías sobre estos elementos, Meir?
Realmente, sí, yendo de lo macro a lo micro, como tú bien nos estás conduciendo, te soy muy sincero, yo estoy decepcionado, muy decepcionado, y en eso todo el mundo coincide, en la forma en que el actual gobierno, del cual soy partidario, llevó a cabo, o trató de llevar a cabo, la reforma. Pues seamos claros, la reforma en el Poder Judicial, reforma, que son distintos puntos muy concretos, la escribió en un 80% Guidón Saar, que hoy fue Sara Mishpatim, fue Ujú. ministro de Justicia y hoy está en la oposición, ¿ok? Y hay videos incluso declaraciones muy furibundas de él en su momento, hace no muchos años, contra la Corte Suprema, ¿ok? Y las atribuciones que se arrogó y contra la dictadura actual de la Corte Suprema. Ahí Porque ahí utilizaste es el donde, término dictadura. exacto, exacto, porque ahí es donde está el desequilibrio entre los tres poderes democráticos, donde las atribuciones del poder judicial, de la época de Aarón Barak en su momento, cambiaron las reglas de juego y como no vamos a entrar en detalles, pero se pueden ver en muchísimas oportunidades, hoy día quien dirige al poder legislativo, no quien orienta, sino quien dirige el poder legislativo en cuanto a sancionar leyes o no, es el Bagatz, desde el momento de que cualquier persona o agrupación puede apelar, si no le parece bien una ley democráticamente dictada en el Parlamento por la mayoría, si no le parece bien, puede apelar a la Corte Suprema y hay muchísimos casos en que, o generalmente, la Corte Suprema en los últimos años anuló o etcétera, o limitó las distintas leyes. Pero volviendo a tu punto, yo como quien voté a este gobierno, estoy muy decepcionado, considero desde ya que la forma en que se llevó a cabo, se trató de llevar a cabo, sancionar estas leyes, fue en forma completamente equivocada, con mucha ansiedad, de forma irresponsable, lo que trajo desde ya una reacción incluso justificada por mi parte, por parte de la oposición. Eso no justifica el aval de la oposición o de gente de la oposición, esencialmente como la PIDE, que respalda las manifestaciones completamente antilegales, no antidemocráticas, pero que violan la ley, según la ley y la disciplina social aquí en Israel. No sé si te respondí. Cuando dices esto, viola la ley, estás hablando, por ejemplo, del corte de rutas, estás hablando Obvio. de, bueno, algunos que plantean no enrolarse en el ejército cuando son reservistas y todo lo que hemos visto. Ahora, vuelvo y pregunto, porque lo estás diciendo y me parece tan importante por esto que estás diciendo, viéndolo incluso como alguien que acompaña a este gobierno, como muchos otros, ¿no? Que ha habido, Como la mayoría sí, desde de la ya, mayoría del pueblo. por eso fue votado. Digo, ha habido torpeza, irresponsabilidad, dijiste ansiedad, me gusta esa palabra, y ha habido también una convocatoria incluso del presidente de Israel, Isaac Herzog, al diálogo, a sentarse. Gracias a Dios, después de todo esto innecesario, mucho fuego, bueno, parecería que hay como un compás de espera. Pregunta técnica, porque yo lo veo desde afuera y te pregunto que estás ahí. Una de las críticas en términos de la reforma judicial, que otra vez la gran mayoría coincide que hay que retocar aspectos, es, bueno, cómo se va a incorporar los jueces, quién tendrá el poder real en los jueces. Esta es una tensión que en todo el mundo se va dando entre la política y el poder judicial. Es como que este contrapeso siempre está siempre en una tensión. Ahora,
una de las cosas que digo, por ejemplo, se votó hace poco que para poder destituir al primer ministro se necesitan, bueno, que el primer ministro tenga una cantidad de condiciones que lo hagan necesario para poder destituirlo, pero la aprobación de 80 miembros de la Knesset que digan si el hombre está incapacitado. Con lo cual es una mayoría no solo relativa en términos de los 61 de los 120, sino estás hablando de una mayoría absoluta, 2/3 del Parlamento. ¿No sería también necesario que, por ejemplo, en temas que hacen al Poder Judicial, un tema tan sensible, que jueces y otros, para lograr nombrar uno, etcétera, etcétera, en ese arte de la negociación, sea de 2/3 y no de una mayoría automática que puede cambiar de un día a otro? Estoy completamente de acuerdo. Es más, obviamente como un ciudadano, como mayor ciudadano que no representa a nadie y que nadie escucha a nivel masivo, obviamente, me queda todo en mi casa, en el mejor de los casos en mi casa, bueno, tiene otra opción. Y cuando no está tu mujer. Es verdad, exacto. Sin entrar en detalles, pero porque tengo que volver a limpiar para pesas. El tema es que hace una semana, a nivel de nuestra red social, que es el WhatsApp, entre amigos, y nada más que entre amigos, yo propuse por qué no hacer un referéndum sobre la reforma judicial. Un referéndum es el arma más democrática que hay. Se hizo en Inglaterra con el Brexit, se hizo en Suiza, se hizo en distintos lugares, democracias. ¿Por qué no hacerlo? Respondiendo, yendo a tu camino, pero obviamente no se llegó a eso. Espero que prime la buena intención de todo el mundo que está sentado hoy día en la casa del presidente de Israel, ante la iniciativa de Herzog, que también tuvo sus presiones, porque comenzó con un discurso y después lo cambió. Pero de nuevo, Ani Ma'amin be'emunah shlema, como se dice, y la mayoría del pueblo, incluso se puede ver, hay imágenes muy interesantes de la manifestación de gente contra la reforma que llegó a Bnei Brak justamente de paso para protestar contra la no participación, estoy de acuerdo con ellos, de los ultraortodoxos, por ejemplo, a nivel del ejército israelí, y terminó con charlas hasta entrada a la madrugada, ¿sí?, entre gente de la so-called extrema izquierda y de so-called el hardcore de los ultraortodoxos. O sea, a ese nivel no es solamente un mensaje optimista y de autoconvencimiento. No se habla de guerra civil, ni de guerra entre hermanos, ni mucho menos. ¿Ok? Eso que quede clarísimo esencialmente para nuestros hermanos de la Golá. No es el caso, no de eso se trata, como tampoco se trata de que Israel está ante un inminente peligro de dictadura o algún otro régimen totalitario. La verdad es que escuchar esto que estás diciendo obviamente es un gran mensaje de optimismo para este Pesaj que ya está llegando y preguntarte, ya que estamos sobre este Pesaj que entra en Israel, cómo está el ambiente y qué es lo que le dirías, ya le has dicho a los oyentes de fuera de Israel, pero también de este debate y cómo fuera de Israel se está llevando a cabo. Mira, en cuanto a la situación actual, desde ya estamos en un impasse, espero que sea dulce espera, hasta que se desenvuelva esta situación. Yo confío, si Dios quiere, esto se va a resolver, se va a llegar a un acuerdo. Hablemos claramente, esto también para el lado del gobierno es un catch 22, es una trampa 22, porque lo único que tiene, el único lado que tiene acá que
que dar algo, ofrecer algo o renunciar a algo es el lado del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al final de tu pregunta, lo dije, el mensaje para la gente, para ti, para todos que están fuera de Israel es: vengan a Israel, hagan aliá, sean partícipes. Y ahí sí, un minuto después que bajen en Ben Gurión, van a tener los plenos derechos, más derechos que deberes incluso, para participar y ser partícipes activos y de opinión en cuanto a cualquier tema que incumba a la sociedad israelí. Educador, gran madrij de muchos de nosotros, que nos ha llevado por las fuentes judías, por la tierra de Israel, que ama profundamente a nuestro pueblo y al Estado de Israel, y que tiene esa visión, como decía, más allá de la fotografía, lo que se está discutiendo, y en buena hora que se discuta, más allá de que tiene que ser hecho con la altura que corresponde, es la identidad del Estado de Israel. Querido Meir Ben-Yitzhak, Pesach Kasher Besameach, y gracias por estos minutos. Pesach Kasher Besameach y buena salud y alegrías para todos. Nos dimos el momento, para poder, te escucho, con alguien que tiene la experiencia y que apoya al gobierno, pero no lo hace con ceguera, de comprender un poco más qué es lo que se viene de alguna manera discutiendo. Y como dijo, me quedo con eso: Mimar y Etzematok, de lo amargo saldrá algo dulce. Y tengo la esperanza que más allá de el fuego innecesario de estas últimas semanas con tanta pasión, algo bueno va a salir hacia adelante en esta discusión tan intensa que se lleva a cabo en Israel.